Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien. Y yo bien nervioso también. Porque realmente voy a decirles una cosa. Yo cada vez que me puedo zafar de una predicación me zafo. Lo hago porque decía el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad. Sí, pastor. Sabemos que eso sucede así y que no, a veces queremos descansar. Los pastores a veces estamos agotados y constantemente predicando, y cuando salimos a algún lugar decimos, este sábado voy a descansar. Y cuando llegamos nos dicen, no vas a descansar, tienes que predicar. Lo sentimos, pastor. Quiero decirle que el pastor Quevedo ha sido nuestro líder algún tiempo allá en Cuba, dirigió algunos departamentos allá en la iglesia, en la conferencia, en la asociación, y realmente ha sido un buen líder en nuestra iglesia por muchos años. Es un pastor de experiencia, un pastor con una linda familia y también con la palabra de Dios para predicarnos. ¿Cómo iba a estar yo allí predicando y él sentado? No. Ahora lo voy a invitar para que se mude. ¿Para dónde? Si me regalas una casa, yo vengo para acá ahora mismo. Vamos a ponerlo en oración. Pero sí está invitado, pastor, para que ya venga para acá. Así que nos alegramos mucho de que esté por acá, conociendo este lugar, y también que esté predicando la palabra de Dios. La hermana Arminda, que es una excelente pianista. La iglesia se está llenando de pianistas y de pastores. No sé por qué sucede así conmigo. Cuando estábamos en la iglesia de Génesis, como 4 pastores llegaron y se quedaron con nosotros allá. Y luego también habían varios pianistas y músicos. Así que parece que nos siguen los pastores y los músicos. Gloria a Dios. Porque hay lugar para todos en la viña del Señor. Y lo que queremos es tener apoyo y todos trabajar unidos para predicar el evangelio y terminar la obra del Señor. Bienvenido, pastor. Y la palabra del Señor ahora está en sus manos. Muchas gracias. Quiero decirle, pastor, que tiene que sentirse orgulloso con esta iglesia. Tiene talentos, tiene de todo. No le falta nada. Estoy maravillado. Desde que empezó la escuela sabática, viéndoles a cada uno de ustedes, pensaba, yo no pensaba encontrarme esto. Una iglesia con tantos talentos, con tantas bendiciones que Dios le ha dado. Hoy son pocos, quizás ustedes pueden decir, somos poquitos, pero dentro de poco seremos muchos. Amén. Seremos multitudes. Amén. Porque esa es la promesa de Dios en su palabra. Amén. Estamos casi llegando al tiempo en que el Espíritu Santo va a ser derramado y miles se van a convertir en un día. Amén. No nos olvidemos de eso. Amén. Yo estaba meditando y pensando cuando llegué a este país. Cuando me pusieron a predicar por primera vez en Chile, allá en Orlando. Este es solo para la cámara. Este es para... ok. Gracias. Me pusieron un micrófono como este. Parecido a este, pero me lo pusieron aquí en la oreja. Y cada vez que yo hacía un movimiento, se me caía el micrófono. Y cada vez que hacía así, porque me lo habían puesto mal. Y entonces, fíjense, un cubano que acaba de llegar a este país haciendo ese espectáculo. Yo le dije, mire, no se pongan bravos. Quítenme esto y denme uno de la mano. Que es el que yo estoy acostumbrado a hablar. No hay problema entonces. Y realmente, ya después aprendí a usarlo y me lo pusieron bien. Porque el problema fue que me lo pusieron, cada vez que levantaba la mano, el saco tocaba el cable y se iba el micrófono. Yo quiero decirles, hermanos, que es una bendición ser adventista del séptimo día. Nunca se olviden de eso. Es una bendición. ¿Por qué digo que es una bendición? Porque una vez me llamó un tío mío que era incrédulo y era juez de toda la provincia de Las Tunas. Los que han estado en Cuba saben lo que es una provincia. Es como decir aquí un estado. Él es juez principal. Me llamó y se sentó conmigo y me dijo, tú sabes quién soy yo. Yo sé quién eres tú. Pero lo único que te voy a pedir es una sola cosa.
que nunca traiciones a tu iglesia. Que te quedes ahí. No me preguntes por qué, pero yo lo único que te voy a pedir es que seas siempre fiel a tu organización. Hermano, es una bendición ser cristiano. Ser parte de un pueblo como el que nos ha tocado a nosotros. Por favor, dignifica ese llamamiento que Dios te ha dado. Yo quisiera, antes de comenzar a predicar, y no tengan temor, porque por el tiempo que me queda. A mí me hicieron un cuento allá en Cuba que cuando uno venía aquí a este país y llegaba la hora y tú terminabas, se abría el piso y te tragaba. Y yo el día que llegué, me tocó predicar, miré para ver, pero no había tal cosa. En Ciriló no hay hora para terminar. Es una de las iglesias que yo tuve que acostumbrarme. Yo quiero decir que yo amo esa iglesia como ustedes no se pueden imaginar. Pregúntenselo a mi esposa. Pero al principio yo veía que ya eran las 12, llegaba a las 12:30 y cuidado, no hay apuro. Ellos dicen que es sábado y que el sábado no hay apuro para nada. Y realmente es una bendición cuando uno llega a entender eso. Donde primero yo lo entendí fue en una iglesia americana de los hermanos de los morenos. A veces tengo que buscar esa palabrita que se me olvida como cubano que soy. Yo vi que llegaran las 12 del día y no había empezado nada. No había empezado nada. Eso lo aprendí allá ay, ahora se me olvida el nombre. Son tantos los nombres. Que no, eso es en este país, en otro estado, en California. Llegaba a las 12 y nada. Y entonces después llegó las 12:30 y entonces vino la comitiva a predicar. Y dije, ahora van a predicar el pastor. Y porque se pasaron 1 hora cantando antes. Y después vino el culto de adoración como a las 12 del día, 12:30. Y el pastor entró en la comitiva a tener la predicación. Y yo quiero decirles que realmente yo no me cansé. A mí lo que me extrañaba era el horario, porque veía que en otras iglesias siempre es diferente el horario, vamos así decirlo. Y las personas es de acuerdo a que se acostumbren. Y yo quiero decirles que llegó la 1:30 y todos estábamos allí tranquilos. Y cuando salimos de allí, salimos a almorzar. Ya estaba el almuerzo preparado, no había problema, Samuel, no había que ir a la casa. Aquí tenemos almuerzo, pero la iglesia no es nuestra. No, yo sé que la iglesia no tengan miedo, ya yo solo sé. Ya yo estoy avisado. Guerra avisada, no mata soldados. Yo voy a terminar a las 12, pastor, no tenga miedo. Para que no lo suenen a usted después. ¿Está bien? Yo quiero decirle que hay algunas cosas que me han gustado. Y fue la escuela sabática, las partes que han tenido, los talentos que hay en esta iglesia. Hermano Jim, ¿de dónde es usted? De Cuba. No sé si es femenino o masculino, pero de un vientre. ¿Cómo? De un vientre. No, de Connecticut. Soy de Connecticut. ¿Es Connecticut? No, yo sé que es americano. Yo le preguntaba porque es que habla tan bien el español. Si ustedes quieren clases en español. Realmente me extrañó que hablara tan bien el español con el acento, por supuesto, americano. Porque siempre tiene un acento diferente cuando uno habla. Y yo quiero decirle que me encantó la forma en que usted hablaba. Mira, pero hermano, si tú quieres que yo tenga un acento diferente, yo puedo, fíjate. Ay, ok. Bueno, yo quiero leerles ahora 2 textos antes de comenzar a predicar. Y como les dije, no tengan temor que vamos a terminar a tiempo. El primero lo encontramos en la lectura bíblica, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Que dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y el segundo, Amós capítulo 3 y versículo 7. Porque no hará nada el Señor Jehová,
sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Nosotros tenemos esto que es lo más seguro que hay. Y que Dios no va a hacer nunca nada sin que antes lo revele. No tengamos temor del futuro, porque Dios siempre va a estar a nuestro lado. Dios nos va a guiar. Dios va a cuidar de ti en todos los momentos. Como te ha guiado hasta el día de hoy. Como te ha cuidado, como te ha bendecido. Que has tenido momentos buenos y momentos malos, pero siempre has visto la mano de Dios obrando. Vamos a tener una oración ahora. Padre bueno y santo, ahora vamos a estudiar tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Que Él sea el que nos dirija, el que toque nuestros corazones y el que nos impulse a obedecer tu palabra y a predicar el Evangelio. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía en la lectura bíblica, cada vez que Dios va a hacer algo, siempre lo revela. Les voy a mencionar solamente 3 momentos en una forma sencilla de cómo Dios siempre que va a hacer algo lo avisa. El primer momento lo conoce. Estos 3 momentos los vamos a conocer nosotros. Los conocemos 2, los 3 y el cuarto lo vamos a pasar nosotros. El primer momento fue cuando el diluvio. Dios no dejó sin aviso a este mundo. Durante 120 años estuvo predicando. Nadie podía decir, Dios no me lo dijo. Porque cuando llegara el momento indicado, Dios iba a hacer que viniera lo que Él había predicho. Y durante 120 años Noé estuvo predicando. Y tuvieron oportunidades tremendas para buscar a Dios. Pero lejos de buscarlo, la gran mayoría lo rechazó. Otro momento. Nínive. Aquellos tuvieron 120 años. ¿Y estos tuvieron? 40 días y 40 noches. Tuvieron la oportunidad de oír a un hombre de decir lo que iba a suceder. Vamos a coger el micrófono. Perdón, me estoy civilizando todavía. No me había dado cuenta. Tuvieron un hombre que durante 40 días y 40 noches les habló. Y lo contrario de lo que hicieron aquellos hombres, ¿qué hizo esta ciudad? Se arrepintió. Esta ciudad se arrepintió. Sintió el llamado de ¿quién? Sintió el llamado de Dios. Y se salvaron en aquella ocasión. El tercer momento es tristemente cuando Jerusalén. Dios mandó avisos. Ellos no se quedaron en la ignorancia. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó en Jeremías capítulo 6. Vamos a buscar el libro de Dios. Capítulo 6, versículos 13, 14 y 16. Vamos a buscarlo. Vamos a ver lo que nos dice allí el profeta. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, ¿cómo dice allí? Todos eran engañadores. Todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo.
a la ligera, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Versículo 16, dice así: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por qué cosa. Por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso, ¿para qué cosa? Para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Fíjense, ¿a quién le estaba hablando Dios? Le estaba hablando a su pueblo. Le estaba mandando un mensaje porque Él los amaba y los quería ayudar. Y no quería que pasaran por este momento. Pero Dios les mandaba mensajes y ¿qué pasaba? Y no escucharon. ¿Y saben ustedes que siempre ha sido así? No se olviden. Cuando los profetas daban el mensaje, la mayoría no lo aceptaba y les decían alarmistas, extremistas, le decían de todo lo que podían decirle. Se burlaban, sufrían, llevaban en su propia carne los sufrimientos de Cristo porque amaban el mensaje, porque amaban la verdad de Dios. Y lo triste de todo esto es que Jesús hizo una comparación de lo que iba a pasar, de lo que le pasó a Jerusalén, le iba a pasar al mundo en el tiempo del fin. Jesús dirigía su mirada hacia Jerusalén, dice la palabra. Y como él sabía lo que iba a venir, dice que de sus ojos brotaron lágrimas. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces que se juntaran tus hijos como qué cosa? Como la gallina. Pastor, cuida a sus polluelos. ¿Y qué dice la palabra? Y no quisiste. Voy a leer una cita de la pluma inspirada ahora, que dice así: dirigiendo a Jesús sus miradas hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. ¿En qué consistió el gran pecado de los judíos? En que rechazaron ¿a quién? Ahora viene la parte contraria. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Fíjense, quiero que recuerden estas dos cosas. El gran pecado de los judíos, ¿cuál fue? El que rechazaron ¿a quién? A Cristo. Fíjense, pero el gran pecado del mundo hoy, moderno, es que va a rechazar ¿qué cosa? La ley de Dios. No nos olvidemos de esto, porque esto tiene una gran importancia. Pero antes que sucediera lo que le sucedió a Jerusalén, la historia nos enseña que tanto cristiana, en el aspecto de los profetas que le dijeron a ellos lo que les iba a pasar, también la historia secular recoge en ella algunos acontecimientos que pasaron en Jerusalén. Y en el libro El conflicto de los siglos, nosotros podemos buscar allí y leer estas cosas, de algunas de ellas. Ante que Jerusalén fuera destruida, dice que en una noche
la puerta del oriente, que tenía que ser abierta por 20 hombres. ¿Por cuántos hombres? 20. Esa puerta tenía que ser abierta por 20 hombres. Se abrió sola. Misteriosamente, pastor. Se abrió sola. Durante 7 años, un hombre recorrió las calles de Jerusalén para decirle a Jerusalén lo que le iba a qué cosa, lo que le iba a suceder. Y muchas otras cosas más sucedieron. Qué triste realidad. Y eso le pasó a Jerusalén, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Nosotros estamos viviendo en un momento solemne de la historia de este mundo. No podemos hablar de todas las profecías, pero yo sí quiero mencionarles algunas cosas. Dios, en el tiempo del fin, levantó a un pueblo que le iba a decir al mundo lo que le iba a pasar. Pero levantó también hombres y mujeres dentro de su iglesia que le iba a decir a su iglesia también lo que le iba a pasar a ella por no escuchar el llamado de Dios. Porque así como Dios usó a Noé, usó a Jonás, usó a los profetas, Dios va a usar a su pueblo hoy para que también le diga al mundo lo que va a venir sobre él. Y yo podría decirle algunas cosas, pero realmente quiero hacerle pensar en algo. ¿Quién no sabe en este mundo que se está globalizando y que las fuerzas del mal se están uniendo para batallar contra la palabra de Dios? ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no sabe que los gobiernos del mundo se están uniendo en conceptos políticos para luchar con los que no tienen sus ídolos? ¿Quién no sabe que las iglesias se están uniendo, aunque tengan que poner a un lado sus creencias y su doctrina por tratar de confabularse con el mundo? ¿Quién no sabe que están poniendo a un lado la palabra de Dios para seguir las fábulas y las tradiciones de los hombres? ¿Quién no sabe esto? Y si no lo sabe es porque no quiere, porque demostraciones está teniendo. ¿Quién no sabe que la iglesia se está uniendo al Estado para poder llevar a cabo sus propios planes? Tanto los hombres como los hombres poderosos de los gobiernos, como los hombres poderosos de las iglesias. Porque eso ha pasado a través de todos los siglos. Cuando Roma se vio perdida, buscó el poder en la iglesia. Y la iglesia se corrompió. Y ahí fue donde vinieron tantas cosas que nosotros conocemos de este mundo. Bueno, la palabra de Dios nos dice también que en el tiempo final ya iba a suceder todo eso. Y ya eso lo estamos viendo. Estamos viendo cómo se está cumpliendo todo lo que dice Dios en su palabra. Ahora, Dios en primer lugar le hace un llamado a la iglesia en este tiempo. Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Porque voy a volver a repetirle, Él no va a hacer lo que va a hacer, que ustedes saben lo que viene, que es la ley dominical, la persecución, todo eso que va a venir. Pero Dios le está haciendo un llamado hoy a su iglesia. Y su iglesia va a tener que despertar y me va a perdonar por yo usar estas palabras. A las buenas o a las malas. De una forma o de otra, Dios va a hacer que el zarandeo sea tan grande en este mundo que en primer lugar Él está haciendo un llamado a su iglesia. Y ese llamado se lo hace allí en el libro de Joel, capítulo 2. Vamos a buscarlo allí, Joel, capítulo 2, versículos 15 al 17. Vamos a leer allí la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver qué dice allí Dios a Joel. Dice allí, tocad trompeta, ¿en dónde?
Tocad trompeta en Sión. Proclamad ayuno. Convocad asamblea solemne. Reunid a los ancianos, dice allí, al pueblo. Santificad la reunión. Juntad a los ancianos. Congregad a los niños y a los que maman. Y salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: ten piedad, oh Jehová, de tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se mofen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos qué cosa? ¿Dónde está su Dios? Hermanos, nosotros conocemos este mensaje. Conocemos este mensaje. Tenemos la verdad en nuestras vidas, pero muchas veces estamos dormidos en cuanto a nuestra vida cristiana y en cuanto a lo que tenemos que hacer como cristianos. Luchamos muchas veces por santificarnos, voy a hablar así bien claro, por aparentar ser santos, hacerlo mejor, guardamos el sábado, pagamos el diezmo, hacemos todas las cosas. Pero yo pregunto, algunos estamos viniendo, me van a perdonar ahora por lo que voy a decir. No estoy diciendo que son ustedes, que quede claro, porque si no me van a matar cuando yo salga de aquí. Venimos para la montaña, para el campo, ¿con qué propósito? Ahí es donde está el secreto de todo, no nos olvidemos de eso. El secreto está, ¿con qué propósito venimos nosotros para el campo? En primer lugar, sabemos lo que Dios dice mediante la leyenda de Juan. El mejor lugar para vivir un cristiano, ¿dónde es? En el campo. ¿Por qué? Por la comunión, por el carácter, por muchas cosas que nos ayuda a estar en contacto con ¿qué cosa? Con la naturaleza. Pero ahora yo pregunto, ¿eso es necesario hacer? Sin dejar, hermano Jim, de hacer lo otro. ¿De qué nos vale salir de la ciudad y venir al campo y quedarnos callados con el mensaje tan grande y glorioso que nosotros tenemos? Pónganse a pensar ustedes ahora en eso. Hermano Jim, en vez de repartir un tratado solo, debe repartir 10 cada uno. Es que en vez de repartir una literatura el sábado, serían 10 mejor. Qué lindo sería, ¿no era? Pero acuérdese de eso, hermano Jim, ese tiempo va a llegar. Ese tiempo va a llegar. Eso va a venir a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque Dios lo va a hacer. Porque Dios nos ama. Hermano, yo no estoy aquí en el campo porque no tengo posibilidades. Pero si yo tuviera posibilidades, yo estuviera aquí con ustedes, para que les quede bien claro. Pero tenemos que hacer una cosa. Tenemos que despertar como cristianos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Cuando vayamos a la escuela, al trabajo, a donde sea, a la tienda, donde sea, que los demás vean a nosotros que tenemos a Cristo Jesús. Amén. Que Él es nuestro todo, que es lo más grande para nosotros, para que la gente sienta la necesidad de buscar a Cristo y prepararse junto con nosotros para el reino de los cielos. Porque eso es lo que Él está buscando. Él está buscando fieles adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Y es el tiempo en que la iglesia de Dios debe de hacer esto. ¿Por qué? Porque estamos cerca del regreso de Jesús. Amén. ¿Qué van a venir pruebas? Es verdad que van a venir pruebas. Para los que están en el pueblo, para los que están en el campo. Más tarde o más temprano, a todos nos va a llegar ¿qué cosa? La prueba. Pero cuando llegue la prueba, cuando llegue ese momento de prueba, ustedes saben quiénes son los únicos que van a triunfar en este mundo. Díganme un texto. Le voy a aceptar un solo texto. Yo sé que algunos de ustedes me lo van a decir. Un solo texto. Que son los que van a triunfar cuando lleguen los momentos difíciles en tu vida individual y en tu vida colectiva también. ¿Dónde estará ese texto? No. No.
No. Aquellos que lavaron su ropa. No. Quiero que ven. No. Tan cerquita, tan calientico, pero falta algo. Falta algo a cada uno de ustedes. Y a mí también. Vamos, yo sé que ustedes se lo saben de memoria. Ustedes se lo saben de... No, está en Apocalipsis. A ver, ¿quién fue que dijo esa palabra? Ah. Tenía que ser mi esposa. Apocalipsis capítulo 3, versículo ¿qué? 22, 14. Que están tirando piedras para ver si aciertan, ¿eh? Búsquenlo en la Biblia, yo le voy a dar chance. Apocalipsis capítulo 3, le voy a ayudar, el versículo 10. Mire, dice así: por cuanto has guardado, ¿qué cosa? La palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, ¿dónde? Sobre el mundo entero. No hay escape. No hay escape. O estudias la palabra de Dios o te quedas en un lado. O obedeces la palabra de Dios o te quedas aquí. Tienes que dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios. Tienes que estudiar tiempo a leer la lección de la escuela sabática, a leer tu año bíblico, lo que tú quieras. Pero tienes que buscar a Dios de todo tu corazón. Y cuando tú lo busques de todo tu corazón, Dios te va a bendecir en tu vida diaria, en tu vida colectiva y como pueblo. Amén. Hermano, no juguemos más a las casitas. Perdónenme que se lo diga así. Tenemos que despertar ante estas grandes verdades. Tenemos que hacer nuestra la palabra de Dios. Dejar tiempo para estudiarla, para orar, para buscar a Dios de todo corazón. Y el llamado que yo le hago hoy a ustedes es, hermano, que Cristo viene pronto. Amén. Viene a buscarte a ti y viene a buscarme a mí. Amén. Pero tenemos que dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios. Tenemos que dedicar tiempo a predicar el Evangelio. Tenemos que dedicar tiempo a tantas cosas que Dios nos enseña linda en su palabra. Qué lindo verles a ustedes aquí. Amén. Yo quisiera que la próxima vez que yo viniera aquí, y ojalá y fuera pronto, pero que en vez de estar ustedes nada más, esté el doble de la iglesia. Amén. Fíjense cuando estoy hablando de corazón, se lo estoy diciendo. Pero ahora yo pregunto, ¿de quién depende eso? De ustedes. ¿De quién depende que Cristo venga pronto? De nosotros también. Porque si Dios quisiera, en el cielo aparecía el mensaje y aparecía todo. Pero Dios nos escogió a nosotros. Y Dios quiere estar a nuestro lado. Entonces hay que despertar. Hay que pedirle a Dios que nos ayude. Aquí hay mucho campo. Aquí hay muchas personas que no conocen a Dios. Que no saben dónde está su mano derecha ni su mano ¿qué? Ni su mano izquierda. Ni derecha ni izquierda. Pero Dios nos ama a todos. Que Dios te bendiga, hermano. Entiéndelo. Es hora de tomar el arado. Amén. Es hora de tomar la palabra de Dios en la mano y decirle al mundo, Cristo, ¿qué cosa? Cristo viene pronto. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y que pronto, muy pronto, tú y yo, en vez de vernos en esta tierra, podamos vernos ¿dónde? En el reino de los cielos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.